introducción al aprendizaje estadístico. Lo que quiero preocupar con ustedes, estos son 4 subtemas y ver al final un pequeño ejemplo. Entonces, vamos, el aprendizaje estadístico comprende un conjunto de herramientas para modelar, entender conjuntos de datos complejos, analizar grandes volúmenes de datos. También se le conoce, digamos que el nombre más común es de Machine Learning, lo que se le conoce como Machine Learning, pero digamos desde una óptica estadística es aprendizaje estadístico. Es un desarrollo reciente, digamos, en el sentido de que crece en paralelo con la computación. Digamos que la técnica de análisis estadístico existe probablemente desde los 80. El tema de que no se haya implementado antes de la mitad de los 2000 es que la capacidad de cómputo no era suficientemente buena. Hoy día tenemos capacidad de cómputo suficientemente buena para procesar datos, entonces digamos que ya es fácil su implementación. Y además de que también es popular, digamos, el uso de la tecnología, por eso es fácil su implementación. Eh, el aprendizaje estadístico considera muchos métodos convencionales que ustedes ya aprendieron, desde pruebas de hipótesis muy sencillas hasta análisis de regresión, análisis de clasificación, que son, voy a ver un ejemplo de clasificación, árboles de decisión, etcétera, ¿no? Hay muchísimos temas ahí. También se refiere a, también se le suele clasificar de la siguiente manera, como herramientas de análisis de aprendizaje estadístico o machine learning supervisadas y no supervisadas. Digamos que son las 2 categorías más importantes. El concepto supervisado parte de la idea de que existe una variable dependiente o una variable que queremos explicar, que la observamos por completo y que la observamos con ciertas características, como por ejemplo observamos la respuesta positiva o negativa de un tratamiento, observamos el pago o no pago de tarjetas, ese tipo de variables que podemos supervisar, es decir, vemos exactamente cuál es el resultado, que depende de otras variables, como el ejemplo que voy a ver hoy, que depende, por ejemplo, del saldo de la tarjeta que tú debas, es probablemente lo que explica si vas a pagar o no. El aprendizaje no supervisado, por el contrario, tiene el problema de que la variable dependiente no es necesariamente una característica que tú puedas observar. Por ejemplo, nosotros podemos tener un set de datos de todos los alumnos del CIDE y no podemos clasificarlos probablemente por, no tenemos una variable, por ejemplo, de sus preferencias por algún producto, ¿no? Salvo que observamos algunos patrones de consumo que tienen. Entonces, no tenemos per se una variable que lo describa el problema. Sin embargo, el análisis no supervisado nos permite hacer clúster, separar a los que se parecen, es decir, aquellos que, por ejemplo, suelen tomar café en las mañanas, probablemente tienen preferencia por un set de productos. Aquellos que, por ejemplo, no lo toman, tienen otro tipo de preferencias. Pues digamos que esa es como la gama o la forma en que se suele clasificar el aprendizaje estadístico. La historia viene probablemente desde por ahí de 1800, la mitad de los 1800. Empieza todo esto con el Gauss y Legendre, que básicamente desarrollan el procedimiento de mínimos cuadrados, que es el procedimiento que da origen al análisis de regresión. Originalmente se planteó como una solución o una aproximación polinomial a un fenómeno, después convergió a un concepto de mínimos cuadrados y ahora lo que nosotros le llamamos trigonometría. Posteriormente, por ahí del 1930, 36, le puse aquí, Fisher propuso el análisis discriminante. El análisis discriminante probablemente junto con el análisis de componentes principales, digamos que son técnicas de análisis estadístico más recientes que no vemos en este curso, pero que probablemente ustedes van a ver en econometría, si no es que en econometría, probablemente en algún curso adicional que tomen de estadística más avanzada. Ya después, en las 40, apareció la regresión logística. Si se acuerdan, nosotros resolvimos esta ecuación diferencial, de dónde proviene el problema de crecimiento poblacional con una trayectoria similar a la ecuación logística. Hoy voy a ver un ejemplo de eso.
Ya después, a finales de la época de los 1900, digamos que entre 1970 y 80, aparecieron otras técnicas para clasificación, un poquitito más sofisticadas, árboles de decisión, técnicas de clustering, que ya son un poquitito más avanzadas, digamos, para el principio que era análisis de mínimos cuadrados ordinarios. Y digamos que esa es la última etapa de crecimiento de la teoría de aprendizaje estadístico. Desde los 80, probablemente hasta la mitad de los 2005, no se ha hecho un gran avance en cuanto a la teoría de aprendizaje estadístico. Cuando le pegamos la computación, le llamamos Machine Learning. Le teníamos que dar un nombre sexy, entonces le dimos. Este, bien, bien. ¿De qué se trata el aprendizaje estadístico? Bien, el aprendizaje estadístico trata de forma muy similar a como tratamos la regresión. Decimos, hay una matriz X o un vector X, vamos a llamarlo, que tiene variables que explican un fenómeno. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es construir una función de esa vector o matriz X que explique a la variable Y. Sin embargo, siempre hay un componente epsilon, que es un error, el cual no podemos caracterizar porque lo que estamos diciendo es que separamos la variable Y en dos componentes siempre. Un componente de información observable, que es f de Y, es toda la información observable que nos permite caracterizar al proceso y toda la información no observable que está en epsilon. Entonces, digamos que esa es la lógica siempre que utilizamos, al menos en análisis de aprendizaje estadístico. Entonces, ¿de qué se trata? Tratamos de estimar F. Eso es lo de lo que se trata. Muy parecido al análisis de regresión, porque eso hacíamos en análisis de regresión, que era, queríamos estimar a F. ¿Por qué estimar F? Bueno, la respuesta es básicamente dos cosas. Uno, por predicción o por inferencia. En este caso, la más común es por predicción. Siempre queremos predecir cosas. Queremos predecir cuando un individuo va a pagar o no va a pagar la tarjeta. Queremos predecir cuando Netflix, por ejemplo, quiere predecir qué película es la que me gustará, entonces nuestras recomendaciones. Queremos predecir cuándo un individuo que estuvo en la cárcel probablemente cometerá más crímenes. Este es otro ejemplo que también les voy a dejar ahí en los recursos. Queremos predecir si bajo ciertas condiciones al nacer de los niños tendrán una propensión a ciertas enfermedades. Entonces, todo eso es aprendizaje estadístico. Y después, cuando le pegamos la computación, le llamamos Machine Learning. Entonces, queremos predecir esta función Y, que le voy a llamar Y gorrito, que depende de que es igual a una S gorrito. Bien, entonces, una vez que predecimos, lo que queremos es cuantificar cuánto nos estamos equivocando. Entonces, cuánto me estoy equivocando, lo defino como este error cuadrático, que básicamente es la diferencia entre el valor esperado de la función menos mi estimación de la función. Y básicamente después de varios procedimientos algebraicos puedo llegar a la segunda línea de esta expresión, donde digo que en realidad podemos establecer que el error cuadrático es igual a la diferencia de la estimación de mi aproximación de f, qué tanto se parece a f. Entonces esa es una parte, y una parte de la varianza del error, donde lo único que podemos siempre reducir es nuestra aproximación de f. Entonces, lo que estamos diciendo es, f la podemos aproximar siempre con información observable, pero hay un componente que es la variación de epsilon, que es el que no podemos reducir. Siempre habrá un riesgo de no aceptarle o de equivocarlo, y eso lo tendrá. Bien, el análisis de aprendizaje estadístico, entonces, trata de una técnica que parte, digamos que siempre parte de que hay un conjunto de entrenamiento sobre el cual estimamos eso. Entonces, el conjunto de entrenamiento es la información que observamos, los resultados de nuestras búsquedas en YouTube, los resultados de nuestras búsquedas en Google. Ese es el conjunto de entrenamiento. Cuando le damos a Facebook fotos de nosotros cuando éramos más jóvenes y cómo somos ahora, estamos entrenando a Facebook para hacer reconocimiento social. Cuando le decimos cuando subimos fotos de ciertos eventos, le estamos diciendo a los algoritmos cómo identificar objetos. Entonces, ese es el set de entrenamiento.
y un set de predicciones, en el cual nosotros hacemos una conducta y entonces, como no tiene información de nuestra respuesta al algoritmo, entonces analiza todos nuestros pasos y entonces trata de predecir cuál será nuestra elección. Entonces, los clics, por ejemplo, cuando ustedes van a pedir un crédito bancario, probablemente a estas aplicaciones en línea que son y Pago se llama una de ellas, y la otra se llama Click, si no me recuerdo. Ellos nos evalúan desde que tecleamos la página de Internet. Entonces, tienen contratado con a Google Analytics, que cuando tú tecleas su página, la forma en que tecleas es capturada por ellos y les ayuda a predecir si hay un riesgo moral en prestarte o no prestarte dinero. ¿Sí? Para eso sirve. Entonces, es un conjunto de entrenamiento que les permite diseñar ese y que luego les permite hacer una predicción de cuál será nuestro comportamiento. Finalmente, la condición de inferencia, creo que en esa no voy a abundar más. De esa hemos trabajado todo el curso, básicamente hemos hecho inferencia. Entonces, básicamente trata de construir hipótesis, estimadores que cumplen ciertas propiedades, como riesgo, sesgamiento, consistencia, en fin, todas esas propiedades. Bien, entonces, el aprendizaje estadístico parte del selección de dependiente, como les dije, lo estimamos F. Bien, entonces, la descripción general del problema de clasificación, que es el ejemplo que quiero ver hoy. Entonces, digamos que en análisis de aprendizaje estadístico hay muchas técnicas. Yo voy a ver uno de clasificación, es el más común. Entonces, algunos ejemplos son estos que pongo aquí. Por ejemplo, hay algoritmos en algunos hospitales. En México, al menos hay un par de hospitales que ya lo hacen así. Una persona llega a una sala de urgencias, entonces con ciertos síntomas, cuando te hacen el cuestionario de qué síntomas traen, desde ese momento hay algoritmos que pueden determinar como qué tipo de condiciones las que puedes tener, simplemente por el hecho de preguntar tus síntomas básicos como temperatura, y qué tipo de alimentos consumiste en las últimas horas, si dormiste o no dormiste. Permite hacer una caracterización de qué padecimiento potencialmente tienes. Si tu padecimiento puede ser grave o puede ser algo que puede esperar a que se vaya desocupando la sala de emergencia. Un servicios en banca, cuando quieren determinar si se realiza, cuando por ejemplo ustedes quieren hacer una compra en internet, hay un algoritmo que califica si la compra potencialmente es fraudulenta. ¿Base a qué? A su historial, si conoce el banco, con qué frecuencia visitan, compran de ciertos sitios, si sus compras son de ese tipo de montos o no. Incluso si el producto corresponde a productos que ustedes suelen consumir. ¿Sí? El banco tiene básicamente ese tipo de información. Lo que les decía, una base de datos sobre ADN de varios pacientes. Probablemente nos gustaría saber con esa información qué pasa de padecimientos en el futuro tendrán las personas. Entonces, eso es, por ejemplo, clasificación. Ahora, voy a ver mi ejemplo, ¿no? El ejemplo de clasificación que quiero ver. Entonces, vamos a pensar que tengo un conjunto de observaciones de entrenamiento que podemos usar para construir un clasificador. Entonces, quiero que mi clasificador no solo funcione bien en los datos de entrenamiento, sino que también prediga o me haga una predicción muy buena de cómo debo clasificar a un individuo. Ilustraremos el ejemplo con un conjunto de datos predeterminado y simulado, o sea, estos no son datos reales. Estamos interesados en predecir si el individuo incumplirá con el pago de su tarjeta, sobre la base del ingreso anual y sobre el saldo mensual de la tarjeta de crédito. Pues vamos a analizar el problema desde esta óptica. Básicamente estoy como haciendo un análisis de regresión, eso es lo que voy a plantear, en el cual, pero es una regresión no lineal, en el cual, dado el ingreso de las personas y lo que deben la tarjeta, y cuál es, cómo puedo clasificar a ese individuo, como un potencial individuo que pagará o que no pagará. Así de sencillo es mi problema. Entonces, ¿por qué no usar una regresión lineal? Y como les dije, utilizar una regresión no lineal. Porque la respuesta es binaria, pagar o no pagar. No es una respuesta continua. En este caso voy a utilizar una función logística. Entonces, recuerden, la función logística la planteé para un problema lineal, continuo.
la voy a volver dicotómica, la voy a volver paga o no paga. Entonces, voy a utilizar una función logística que me permita resolver el problema de la probabilidad de que el impago sea así, o sea, de que el individuo no pague, dado el saldo de su tarjeta y el ingreso. Entonces, supongamos que la probabilidad se podría describir como una función lineal, ¿no? O sea, como que depende de una beta 0 más una beta 1, multiplicada por una variable x, la que sea. El problema de hacer este planteamiento así lineal es que básicamente los valores que puede tomar esta ecuación no necesariamente están entre 0 y 1. Va a haber valores que me van a dar mayores a 1 y valores que me van a dar menores a 0. Entonces, este problema que tiene este planteamiento lo tengo que solucionar de alguna manera. Construir una función que me dé la probabilidad y que me dé valores entre 0 y 1. Una función que lo permite hacer es esta. ¿Se acuerdan cuando solucioné la ecuación logística? Cuando solucioné esa ecuación logística, llegué a una expresión como la que está aquí. Y dije, la variable y es igual a esta expresión. Salvo por un cambio de signos probablemente, pero básicamente puedo asumir que los signos negativos están contenidos en beta 0 y en beta 1. Entonces, digamos que sin pérdida de generalidad puedo decir que esa es la función logística. Entonces, si despejo, me doy cuenta que básicamente tengo la función logística, pero al revés, no sé si se acuerdan. O sea, en realidad la función logística tenía L menos Y entre Y, ahora lo que tengo es Y entre 1 menos Y. Estoy suponiendo que L es igual a 1. Les había yo dicho en esta clase que la convención cuando uno analiza ecuaciones logísticas es que L es igual a 1. ¿Por qué lo estoy haciendo para que sea L igual a 1? Porque estoy garantizando que el valor máximo que va a alcanzar esta función es 1. El valor mínimo que va a alcanzar es 1. Y entonces, de esta manera, y como la estoy volteando, entonces me estoy permitiendo cambiarlo así, simplemente. Entonces, si tomo el logaritmo de la función, de la segunda ecuación, llego a una expresión lineal, la cual se estima por procedimientos que yo ya conozco. Máxima verosimilitud, por ejemplo, que ustedes quieran, pero ya sabría yo cómo estimar. Entonces, se vuelve lineal cuando hago este tipo de cosas. Bien, ¿cómo lo estimo? Voy a estimar este tipo de procedimientos de problemas de ecuaciones logísticas, se estiman por máxima verosimilitud y se estiman como cuando resolvemos un problema Bernoulli. ¿Se acuerdan? Cuando resolvíamos un problema Bernoulli, lo que decíamos era la probabilidad de que sea 1 por la probabilidad de que sea 0. Y era la probabilidad conjunta de todos esos eventos, era el producto de todas esas observaciones, de la función de densidad de todas esas observaciones. Es lo mismo que tengo acá. Tengo el producto para todos los casos en que la variable aleatoria toma el valor de 1, es decir, un proceso Bernoulli, por el caso en el que todas las variables aleatorias toman el valor 0. Sencillo, es un proceso Bernoulli. Entonces, digamos, en resumen, una ecuación logística la voy a utilizar para aproximar probabilidades. Como la utilizo para aproximar probabilidades, entonces lo que voy a hacer es utilizar el componente de que está entre 0 y 1, que tiene un crecimiento como una S. Ahorita lo voy a ilustrar con más detalle. Entonces, la voy a utilizar esa función para aproximar probabilidades, la estimo como una Bernoulli, y básicamente sé aplicar cualquier técnica que yo ya vi durante el curso para estimar este problema. Bien. ¿Dudas con esto? Antes de entrar al ejercicio. No, profe. Vale. Mis recomendaciones son, hay una serie de recursos, probablemente en este verano tengan tiempo de tomar algunos de ellos. Entonces, hay cursos en línea, los de Stanford son muy buenos. Esta que está aquí, Código Facilito, es mexicana, y chapanecos, estos chicos son muy buenos. Data Cívica está aquí en la Ciudad de México, y algunos otros sitios más internacionales como R, Prof, en algunos cursos. Sí. ¿qué es eso de Natural Language Processing? Lo de Stanford. Ya. Es un problema de
procesamiento sobre todo de problemas de lenguaje. Por ejemplo, cuando tú haces críticas, por decirte algo, ¿no? Tú haces una crítica respecto de algún servicio, tú escribes tu crítica, dices, este servicio me pareció pésimo, por decir algo, o te pareció bueno. Entonces, hay algoritmos que permiten clasificar si tu comentario fue bueno o malo. Toma en consideración que la máquina no sabe, cuando no sabe interpretar, cuando la máquina recorre tu texto, no tiene criterio ético como el de nosotros o criterio moral. Así, criterio moral. No puedes saber si tu comentario es bueno o es malo, positivo o negativo. Entonces hay procedimientos que permiten, con base en las palabras que utilizaste, clasificarte si tu comentario fue bueno o malo. Entonces, de esta manera se clasifican, por ejemplo, las recomendaciones en hotel, en Airbnb, o en Amazon. Cuando ustedes comentan, Amazon incluso decide cómo mostrar los comentarios. Ese es un ejemplo muy sencillo. O ejemplos más sofisticados, este, me suena que puede ser, por ejemplo, para comparar artículos que pueden ser sujetos de plagio. Entonces, todo el artículo se analiza y se compara con otros textos y se ve si se parecen en palabras, puede ser plagio. Entonces, ese es el natural language. No, Básicamente, ejemplos muy sencillos. ¿Sí? vale, prof, gracias. Por nada. Entonces, decía, son cursos en línea que ustedes se pueden tomar, muchos de ellos son gratis. Y no, o son, no son, o son, algunos de ellos sí tienen costo y algunos son costo accesible en algunos sentidos. Cursos abiertos al público también existen. Esto hasta antes de la pandemia de coronavirus, algunos de estos pues eran eventos abiertos al público, yo creo que ahora van a ser sesiones de Zoom o sesiones en YouTube. Está, por ejemplo, la reunión internacional de inteligencia artificial, que ocurre cada año en la UNAM. No sé si este año vaya a haber en este verano, no lo sé. Está la Escuela de Ciencia de Datos, que organiza el Instituto de Matemáticas de la UNAM, pero en la sede de Cuernavaca. Es muy buena, yo he ido un par de veces. Hay un curso de minería de datos que dan en el Centro de Ciencias de la Complejidad también de la UNAM. Por desgracia, mi sesgo es cosas de la UNAM porque es de lo que más conozco, pero estoy seguro que en otras instituciones habrá también cursos abiertos. Entonces, particularmente los cursos del Centro de Ciencias de la Complejidad son muy interesantes porque Ciencias de la Complejidad es una rama interdisciplinaria que crearon los físicos para asociar sus técnicas con problemas de la vida cotidiana. Entonces se llaman ciencias de la complejidad porque tratan de solucionar problemas, le dicen ellos, con conocimiento del dominio. A lo que se refieren es que, por ejemplo, tienen técnicas de machine learning, tienen técnicas de procesamiento del lenguaje natural, que saben aplicar los físicos y matemáticos, pero no saben cómo utilizarlas en la vida real. Entonces juntan grupos de abogados con físicos y solucionan problemas, juntan biólogos con físicos y solucionan algún problema. Por ejemplo, les puedo decir que en el T3 hay proyectos para, este, para hacer automatizable, por ejemplo, decisiones de jueces. Esto, aunque parezca alejado, por ejemplo, en Estados Unidos ya hay algoritmos que tú entras a una página de internet, te cuesta una suscripción, pero te puede armar una demanda por daños y perjuicios. Entonces, la demanda es, ni siquiera hay un humano detrás, es un algoritmo, llena tu formato de demanda, lo envía a un juzgado, incluso es capaz de responder a citatorios o responder a requerimientos particulares e irte avisando de cosas. En México, por ejemplo, se quiere analizar este tipo de cosas para identificar sesgos en las decisiones de los jueces. Quizás ocurra, no lo sé. Pero digamos que eso es lo que se está haciendo hoy, ¿no? En retail es muy común, ¿no? O sea, calificar cuando los individuos comprarán o no comprarán bienes, este, es algo que probablemente se va a necesitar en el futuro. Bien, si no tienen dudas, quisiera ver el ejemplo de hoy. Vale. Bien, entonces, esta presentación está en los documentos de
Teams. Y subí hace unas horas y ya debe estar ahí. Yo voy a trabajar hoy con un ejemplo de regresión logística. En el Git ya también está esta regresión, este ejemplo. Lo que voy a hacer ahora es también se los voy a compartir por el chat para que lo tengan ahí a la mano. Se los envío aquí en el chat. El chat. Okay, entonces les voy a enviar también, por si no quieren bajarlo del Git y quieren seguirme y abrirlo en su máquina, por favor háganlo. Entonces se los envío. Profe, Sí. ¿puede enviar también los documentos de la clase pasada? Ok. Por favor. Una vez los envío. Entonces, ahorita, el primer set de datos que mandé ahorita es el de esta clase. Voy a mandarlos de la clase pasada. Me faltan los de la clase pasada. Segundito. A ver, ahí estoy subiendo los demás. Me falta el notebook. Listo. Ya está acá. Bien, Sí, entonces, gracias. vale, entonces, bien, voy a ver este ejemplo, es un ejemplo de clasificación. En el Git o entre las cosas que les envié, creo, a ver si lo mandé ya ahorita. Sí, hay uno de reincidencia delictiva. Este no lo voy a ver, es muy largo, yo creo que me dé tiempo verlo hoy, es muy largo. Este es un ejemplo de clasificación de las personas para delinquir, entonces muestra cómo es que, al menos en Estados Unidos, donde se implementó este algoritmo, en Estados Unidos los algoritmos suelen sesgar negativamente para las personas afroamericanas, las suele clasificar como más riesgosas de lo que en realidad son, y a los blancos, por ejemplo, los suele clasificar como menos riesgosos respecto de lo que en realidad son. Entonces, es un buen ejemplo si tienen chance de darle una ojeada, revísenlo, aquí se los dejo, está un poquito largo, pero está interesante desde mi perspectiva. Voy a ver ahorita nada más el ejemplo de clasificación. Bien, entonces el ejemplo de clasificación requiere de estas librerías, perdón, bibliotecas, siempre lo algo mal. Estas bibliotecas, entonces vamos a cargar la base de datos. El data frame es un Excel, como les dije, es una serie de datos simulados para identificar cuando las personas pagan o no pagan su tarjeta. Entonces, básicamente tiene la siguiente columna, tiene un ID, que de hecho no nos interesa, tiene un default que básicamente dice si el individuo paga o no paga su tarjeta, con un no es no pagó, con un sí es... no, perdón, al revés, con un no es sí pagó, con un sí es sí pagó. Si es estudiante o no, el balance o digamos el saldo en su tarjeta y su ingreso. Eso es lo único que tiene este debate. Voy a utilizar una función que es un factorizador, que básicamente lo que hace es que toma una variable categórica que está en texto y la vuelve numérica en el sentido de que le da valores de 0 y 1 a la categoría. Entonces, digamos, eso es lo que nosotros le decimos variables dummy, las vuelve dummy. Entonces, voy a ejecutar esta línea y noten que cuando le doy factorizar, lo que hace es que me devuelve dos cosas. Me devuelve, por ejemplo, un arreglo, que es el arreglo de ceros y unos, y me devuelve otro arreglo en el que me dice los valores únicos que existen en la variable original. Entonces, en la variable default, lo que existía originalmente era textos no y sí,
y esto lo puede traducir el software como una variable dicotómica con ceros y unos. Entonces voy a utilizar esta función y voy a convertir las siguientes columnas, la de default y la de student, la voy a convertir la voy a factorizar, la voy a volver dummy. Entonces, y fíjense, lo que voy a hacer es que con el 0 aquí, lo que le estoy indicando es, de los dos objetos que tú me regresas, quiero únicamente quedarme con el que está en la posición 0. Acuérdense que en Python las cosas se indexan desde 0, ¿no? Entonces, el primer elemento es el 0. Le digo, quiero quedarme únicamente con el arreglo de ceros y unos, y el otro, que es el de valores únicos, no lo quiero. ¿Sí? Ese arreglo, quiero que lo pongas como una columna que se va a llamar default 2. Y en el caso de student, quiero que lo pongas como student 2. Pues aquí está. Entonces tengo mi columna de ceros y unos, que es básicamente una traducción de textos de no y sí. Entonces voy a hacer unas gráficas, muy sencillas. Lo que voy a hacer es una gráfica que va a tener una altura de 12 por 5. Entonces voy a utilizar un grid, que los grids básicamente sirven para para poder graficar cosas en conjunto. Lo que voy a hacer es un grid que va a ser como un grid que es una fila con 4 columnas. Y voy a graficar ahí tres gráficas. Entonces la primera gráfica va a tomar como dos celdas y va a poner una gráfica, y las otras dos van a estar una en cada celda. Entonces lo primero que voy a hacer es separar los datos en una fracción de los datos que respondieron no a default. Entonces, fíjense, lo que hago aquí es el data frame, lo voy a filtrar. Estoy diciendo, quiero que filtres por la columna que se llama default 2, y quiero que filtres aquellos que son igual a 0, que es básicamente la respuesta de no. Y quiero que tomes una muestra de ellos, y la fracción de la muestra que quiero que tomes es 15. ¿Sí? El 15%. Aquí quiero que lo pongas en un data frame que es df no. Y luego quiero que tomes todos los de sí, absolutamente todos. Voy a crear un nuevo data frame que va a ser df-bajo, donde df va a ser guión bajo. Entonces, ¿cómo lo voy a formar? Voy a tomar la que dice df no, aquí, y le voy a apendizar df sí. Entonces es como tomo una tabla, le apendizo lo trabajo, y ese es un nuevo data frame. Y ahora sí, voy a graficar. Entonces, lo primero que voy a hacer es un gráfico de dispersión, donde voy a poner ingreso y saldo en la tarjeta, y los voy a graficar los datos con dos colores diferentes, un color azul y un color naranja. Y luego voy a hacer una gráfica de box plot, una para el ingreso y otra para el balance en la tarjeta. ¿Sí? Así, sin mayores adecuaciones. Entonces voy a ejecutar esta línea de comando y me aparece esta gráfica. Entonces, ¿cómo la interpreto? Lo que, lo que hice fue que separé los datos. Yo clasifiqué los datos porque tienen un label que me permite clasificarlos, que pagan o no pagan. Entonces, en naranja puse los que están en default no, es decir, están pagando su tarjeta, y en azul los que están en default sí. Entonces, básicamente la nube de puntos, o sea, si yo quisiera verlo, sí, como que sí se separan los datos, ¿no? O sea, básicamente desde aquí yo podría ver que, por ejemplo, la gente que tiene un saldo de tarjeta mayor en su tarjeta, es decir, la que le debe más al banco, es la que está en naranja, son los que no pagan, ¿sí? Y los que están en azul son los que normalmente sí pagan. Entonces vamos a verlo como en un workflow ahora. Vamos a separar este fenómeno en dos casos. Primero, la gente que no paga suele tener un saldo menor. Perdón, la gente que paga suele tener un saldo menor, y la gente que no paga suele tener un saldo mayor. ¿Sí? Noten que con el ingreso no hay diferencia. O sea, el ingreso no hace diferencia. De hecho, se veía en la nube de puntos cómo es que el ingreso, de hecho, no nos permitía separar a la gente que paga y no paga. ¿Sí? Pues digamos, utilizando esa condición, voy a hacer una revisión.
Entonces, primero, lo primero que voy a hacer es crear mi conjunto de entrenamiento, lo que les decía yo. El análisis de aprendizaje estadístico trata de tener un conjunto en el cual estimas la función, un conjunto de entrenamiento. Entonces, mi conjunto de entrenamiento va a ser tomar la columna balance, balance y tomar los valores de esa columna, y con esta función reshape, lo único que hago es como que le quito la condición de data frame y lo vuelvo vector. Eso es lo único que hace esa función reshape. Luego, quiero que con Y, quiero que guarde en Y todos los que son los default 2. Pues digamos que ya tengo mi variable Y, que va a ser una función de el balance, o de lo que le deben, o de lo que los individuos deben en su tarjeta. Entonces, es una regresión logística muy sencilla, que solo tiene una variable dependiente y una variable independiente. Entonces, voy a crear un conjunto de datos de prueba, lo que les decía, para evaluar mi función, y solamente lo voy a evaluar en el mínimo y en el máximo, con esta función. Quiero que tomes el valor mínimo y que tomes el valor máximo. Si yo tuviera otros datos adicionales, como por ejemplo, personas que no he podido clasificar si pagarán o no, después de que estime la función, puedo aplicarles mi algoritmo y tratar de predecir este, cuál será la respuesta de esa persona, si pagará o no pagará su tarjeta. Eso es lo que Profe, quisiera yo hacer. la variable, bueno, los datos de entrenamiento solo es el balance, o sea, la variable X, y la de Eh, prueba es el máximo o el mínimo. sí, o sea, como los datos de entrenamiento solamente voy a ocupar una variable, y Ok. solamente la de balance. Y la razón es porque cuando vi yo este gráfico, el de las cajitas, básicamente me di Ujú. cuenta que el ingreso, por ejemplo, no explica la diferencia entre pagar o no pagar. O sea, si te das cuenta, las cajitas de ingreso están al mismo nivel. O sea, la gente, no importa su nivel de ingreso, eso no es lo que puede explicar si pagan o no. Pareciera ser que lo que explica que si pagan o no es lo que le deben, lo que deben en tarjeta. Por eso solo ocupo la variable de Y entrenamiento. los datos de prueba no o sea, sí, también explican la variable Y, o solo son ¿Sí? como, ok. O sea, básicamente los datos de prueba son tus observaciones, lo que tú tienes, ¿no? Entonces, Ujú. con eso estimas ayer. Y tus datos de entrenamiento, en el ideal, serían datos adicionales que vayan apareciendo o que no tienen un clasificador, o que no han sido clasificados. Entonces, digamos, ese es el mundo ideal. Pero como no tenemos esa situación, entonces yo estoy haciendo el supuesto de que todos los datos en mi tabla son de entrenamiento, y quiero entrenar una ecuación F o una función F que me ayude a explicar a Y. ¿Sí? Pero haya quedado claro. Sí, gracias. Voy a quitar esta línea. Ahora sí, vamos a hacer la regresión. Entonces, voy a hacer una regresión logística. Entonces, voy a utilizar de la librería, bueno, arriba importé varias cosas, de la que importé con el alias SKLLM. Quiero tomar una función que se llama Logistic Regression y voy a decir que va a utilizar como mecanismo de solución un procedimiento en Newton. Este, Muy probablemente en la prepa vieron algoritmos para solucionar ecuaciones o polinomios de más de grado 2. Y algunos de los métodos que ocuparon eran algoritmos de aproximación. Espero hayan visto el algoritmo de la disección, por ejemplo, que consiste en básicamente ir partiendo un número hasta aproximarnos a la raíz del polinomio. Hay otros algoritmos más sofisticados, como el algoritmo Newton-Raphson, o Newton en general, que son utilizar la derivada del polinomio para aproximar valores de la raíz. Más o menos son técnicas que creo yo se ven en la prepa. Si no las han visto en la prepa, no se preocupen. Eso, en este estricto sentido, en este momento no es relevante. Lo único que quiero que entiendan es que el solver
una técnica que permite encontrar el óptimo de la función de verosimilitud, pero de forma numérica, ¿sí? Acuérdense, el software no sabe hacer derivadas, no sabe hacer integrales, no sabe hacer hessianos, entonces tenemos que aproximar las cosas con aproximaciones numéricas y va a utilizar un método Newton. Entonces, toma la función de verosimilitud y la aproxima con un Newton. Y esa función la voy a guardar en este objeto que se llama CLF. Y luego en CLF le digo, ahora sí, ya que tengo la función que me va a permitir encontrar la ecuación logística, quiero que le estimes la función, pero considerando mis datos de entrenamiento y a la variable. Y luego quiero que utilices esa función que encontraste y que predigas cuál evento, dado el set de datos X, quiero que predigas cuál era el valor que debería tomar la variable Y, 0 o 1. Pero que predigas la probabilidad. Y con eso lo hago con esto. Entonces la probabilidad la estimo con esto. Entonces lo ejecuto y ya tengo dos objetos. Uno que es básicamente la probabilidad y otro que es el modelo. Voy a graficar los resultados y la probabilidad. Entonces, básicamente lo que tengo en el módulo del lado izquierdo, voy a estar saliendo, es grafiqué los puntos. Por ejemplo, aquí están todos los que cayeron en el default, los que son 0, aquí abajo. Y aquí, perdón, los que no cayeron en el default, los que sí pagaron su tarjeta están aquí abajo. Y los que no pagaron su tarjeta son los que están aquí arriba. Entonces, si yo hiciera una aproximación lineal de este problema, vería una línea como esta azul que está aquí. Entonces, muy probablemente estimaría valores por debajo del 0 o incluso en algún momento cuando creciera se saldría del 1. Es una muy mala idea utilizar una ecuación de regresión cuando mi problema es este. Es un clasificador de dos variables. Entonces, utilicé una ecuación logística y la ecuación logística describe una trayectoria como el azul en este segundo panel. Y es una ecuación como una S, como habíamos dicho. ¿Sí? Entonces, es una función de probabilidad que me dice con qué probabilidad las personas caerán en default y con qué probabilidad las personas pagarán su tarjeta. Es una forma muy sencilla de ilustrar. Ese es mi problema de clasificación, lo aproximo con una logística. Ahora bien, vamos a ver cuáles son esos valores beta 0 y beta 1 de este ejemplo. Vamos a estimar el modelo. Les propongo dos maneras de estimar. Una es estimarlo con el procedimiento que hicimos arriba, que fue con la función Logistic Regression. Y básicamente cuando tengo la estimación, le puedo preguntar por los coeficientes. Entonces le digo, quiero los coeficientes del modelo que acabas de estimar y voy a imprimir la leyenda coeficiente y el valor. Y quiero que me traigas el intercepto y lo voy a imprimir como intercept y el valor. Y lo ejecuto y aquí está. Entonces mi beta 0 es menos 10 y mi beta 1 es 0.0054. ¿Sí? Entonces ya se regresan a esa ecuación logística. Estos son beta 0 y beta 1. Es una forma más o menos difícil de hacerlo porque los resultados son difíciles de analizar, no es tan agradable el cuadro. Hay una manera más amigable de reportar el resultado. Y la manera amigable de reportar el resultado es utilizando esta instrucción que está aquí abajo. Lo que voy a hacer es lo siguiente, tomo los datos de entrenamiento, le voy a agregar una constante. Bueno, los datos de entrenamiento van a ser la variable balance, quiero que le agregues una constante y eso van a ser mis datos de entrenamiento. Quiero que estimes un logic, así se llama el modelo de regresión logística binario, logic. ¿Sí? Entonces quiero que estimes un modelo logic y que tomes la variable y. La función Raver lo que hace es que toma la función, la variable y que venía en un data frame y lo vuelve un arreglo llano, o sea, un arreglo simple, porque digamos que esta función no puede operar con data frame, necesita que separes la información por vectores así simples y llanos.
Y también hace lo mismo para X. Bueno, para X no necesita hacer el Raven, simplemente lo toma así. Y ajusta el modelo, lo guarda en esto. Y finalmente lo que voy a hacer es que a este modelo, una vez que ya lo ajusto, o que ya lo estimó, quiero que me impriman los resultados en una tabla y solamente tome la parte 1 de la tabla. Entonces lo ejecutamos. Estos son los resultados. Si quisiéramos ver una estadística de resumen más amplia, podríamos utilizar una instrucción así. Según yo, no necesita el 2 y no necesita esto. Así. Pero sí. Y si la queremos poner más bonita, le ponemos un print. Pues aquí están mis resultados. Pues voy a empezar con la tabla hacia arriba. Entonces aquí me reporta el coeficiente de la constante, que es menos 10.65. El coeficiente beta 1, que es este número. El error estándar. Y una estadística T. Una estadística Z, perdón. Entonces, a diferencia del modelo de regresión lineal que vi yo durante el curso, que les dije que la estadística de prueba para hacer pruebas de hipótesis era una T, en el caso de los procedimientos que se solucionen por máxima verosimilitud, la transformación estadística que se utiliza es una Z, porque parte del supuesto de que son grandes muestras y que entonces lo puedes aproximar por normales. Entonces, aquí básicamente lo que tengo es un estadístico Z y tengo también un p-value, y la hipótesis nula es la misma que ya veníamos trabajando. La hipótesis nula es que el coeficiente es estadísticamente cero. En los dos casos estoy rechazando esa hipótesis. Entonces, ninguno de los dos coeficientes es estadísticamente cero. Noten que incluso este, que es un valor muy chiquito a cero, muy cercano a cero, estadísticamente no es cero. O sea, lo que está diciendo es que en efecto el balance o lo que le debas al banco explica mucho o de la probabilidad que tengas de pagarle o no. Si ustedes quieren un despliegue más amplio de los resultados, utilicen esta instrucción. Y aquí está una explicación más amplia. Está aquí el cuadrito de resultados que acabamos de ver. Aquí les tiene más información. Por ejemplo, les dice la variable dependiente fue Y. El modelo fue un logit. El método de estimación fue Maximum Likelihood Estimation. El método, bueno, la fecha cuando lo estimaron. El número de observaciones, que en este caso son 10.000 observaciones. Un R cuadrado que no he visto con ustedes. Espero ver en econometría con más cuidado. Y incluso una prueba de hipótesis de razón de verosimilitud. Bien, esto es un ejemplo de clasificador. Ahora, si tuviéramos más datos, podríamos tratar de estimar, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que alguien pague o la probabilidad de que alguien no pague su tarjeta con esa información. Entonces, eso implicaría solamente utilizar estos coeficientes, utilizar cómo era la forma de la función de probabilidad que había asumido, que era logística, y me daría un valor. Y ese sería de esa manera yo podría clasificar a las personas. ¿Sale? Bien. ¿Dudas con este ejemplo? No, todo bien. Bien. Buenísimo. Bien, como les dije, esto solamente es una introducción al concepto de aprendizaje estadístico. Me gustaría mucho que ustedes en el futuro